Hemos comenzado en la mañana un estudio acerca del libro profético de Amós. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Amós, profeta menor, profeta de profecía inspirada, escrita de 9 capítulos. Amós es un libro olvidado, es un libro poco citado, es un libro poco leído y es un libro también poco valorado. Así que en nuestro recorrido de la Biblia, libro a libro, en estas series del domingo, hemos llegado en el Antiguo Testamento al tiempo de los libros proféticos. Y ahora estamos dentro de la sección de los profetas menores. Y dentro de los profetas menores estamos estudiando ahora desde la mañana el libro de Amós. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós. Hoy en la mañana estuvimos aquí. Si usted no estuvo aquí, ¿dónde andaba? Porque vimos el inicio del estudio de este tema y usted va a quedarse un poquito corto con el tema de esta noche al no haber escuchado el tema de la mañana. Así que le invito a poderlo escuchar también para poder tener completo el estudio del libro de Amós. Amós nos habla acerca de la advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. ¿De qué habla el libro de Amós? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contenido? Si lo queremos resumir en una sola frase, el libro de Amós habla acerca de la advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. Ahora, lo que yo pretendo hacer en estos minutos es compartirle de la palabra de Dios lo que realmente significa buscar a Dios. Y es que es una frase muy coloquial. Es una frase muy usada, es una frase trillada, es un cliché, es una palabra repetida que de tanto repetirse se ha perdido el sentido de lo que significa realmente buscar a Jehová, buscar a Dios, buscar al Señor, buscar a Cristo. Y el libro de Amós nos habla de esta advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. Quiero que vaya conmigo una vez más al pasaje que es el corazón del libro de Amós, Amós capítulo 5. Por favor, marque el libro Amós, aunque vamos a estar yendo a otros pasajes, regresaremos siempre a Amós. Amós capítulo 5, versículos 4 al 9. Amós 5:4 dice la Biblia: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué le dice Jehová a Israel, hermanos? Buscadme y viviréis. Lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era buscar al Señor. Versículo 5. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová, segunda vez, y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. 3 ocasiones en estos versículos Amós exhorta al pueblo de Israel: buscad a Jehová, buscad a Jehová. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y ese es Dios. Buscad a Jehová. El punto es que Amós dice esto y trae ahí mismo la consecuencia de buscar a Dios. Y dice: buscadme y viviréis. La vida viene como resultado de buscar a Dios. La vida, y no estoy hablando de la vida terrenal, estoy hablando de la vida eterna, de la vida espiritual, de la vida en Dios, viene como resultado de buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Por supuesto que Amós lo que le está diciendo al pueblo: si tú no buscas a Jehová, lo que te espera es juicio, muerte, castigo. Pero si buscas a Jehová, evitas el juicio y vivirás. Por lo tanto, Amós es un libro que nos habla acerca de la advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. Regrese al capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Si me acompaña, será bueno para introducirnos a este libro. Amós 1, 1 y 2 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel,
2 años antes del terremoto. Versículo 2, todos. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. En la mañana empezamos hablando de Amós. Y estamos hablando de este libro y comprender un poco más de forma panorámica lo que Dios nos puede enseñar a través del libro de Amós. En la mañana yo introduje y quiero hacerlo de la misma manera que en la mañana. Hay un problema de los cristianos y los libros proféticos. Me refiero a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y hasta Malaquías. Hay un problema entre los cristianos. Decimos, estos libros proféticos sé que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero dudo que tengan que ver conmigo. No me importan mucho, no los leo mucho, no me son familiares. Prefiero leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los profetas. Y profetas como Amós realmente no creo que tengan mucho caso. Es más, podría yo arrancar las hojas y no pasa nada de mi Biblia. Hay algunos cristianos que piensan esto y están en un error. Están en un error. Por otro lado, existe otro extremo, que son los que quieren tomar cada frase de los profetas y aplicarla para ellos como si Dios se las estuviera diciendo a ellos. Y eso también es un error, porque los profetas no le escribieron a nosotros. Los profetas le escribieron, en este caso, al pueblo de Israel en su tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos leyendo en los libros proféticos son profetas hablando de parte de Dios a un pueblo históricamente que existió en el tiempo de ellos, el cual Dios les tenía un mensaje para proclamar, y los profetas hicieron precisamente eso. Así que ni decir los libros proféticos no importan, ni tampoco decir todo lo que dicen los libros proféticos es para mí. Ambos extremos están equivocados. ¿Ahora es palabra de Dios? Sí, no estoy diciendo que no. Pero usted no puede aplicarse cosas de Israel que Dios dijo a Israel. Tenemos que ser prudentes en cómo tomamos la Biblia. ¿Cuál es el punto de los libros proféticos? Y esto es lo principal, hermanos. ¿Por qué están los libros proféticos allí metidos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios nos los dejó? Respuesta rápida. Porque los libros proféticos nos revelan mucho del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo interviene Dios? ¿Cómo decide Dios? ¿Cómo responde Dios ante la obediencia de su pueblo? ¿Y cómo responde Dios ante la desobediencia de su pueblo? Así que los profetas son muy importantes porque nos revelan cómo es Dios y cómo actuó en el tiempo de estos pueblos. Y como dice el libro de Hebreos, que nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso quiere decir que el carácter de Dios no cambia. Él es el mismo. Si hace 1000 años Dios odiaba el pecado, hoy Dios sigue odiando el pecado. Déjeme decirle algo importante. El libro de Amós es un libro que nos enfatiza una cualidad, un atributo del carácter de Dios. Y en la mañana vimos que Dios es intolerante al pecado. ¿Cómo me gustaría que mensajes como estos de Amós llegaran a más personas? Hoy que el mundo cree que Dios es tolerante, que Dios se hace de la vista gorda, que Dios, según la gente, no pasa nada con que hagas aquello. Dios tolera a todos, Dios tolera al homosexual, Dios tolera al transvesti, Dios tolera al fornicario, Dios tolera al adúltero, Dios tolera a todos ellos porque Dios es amor y Dios es amor y tanto amor que al final a todos va a salvar porque Dios es su puro amor. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que es un Dios de amor, sí, pero también dice que es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor, un Dios que es intolerante al pecado y que si fue intolerante hace 1000 años, lo sigue siendo ahora porque Él es el mismo y su carácter no cambia. Dios es un Dios intolerante al pecado, lo dice el capítulo 7, lo dice el capítulo 8, está plagado en el capítulo 1 de Amós. Dios juzga el pecado, hermanos. Y eso es algo que el mundo ignora. Y lo ignora no porque no lo sepa, lo ignora porque no lo quiere creer. El mundo no quiere ser responsable de sus actos delante de Dios, delante de un Dios justo, y es por eso que
Amós se levanta para hablar de esta verdad. Hablamos en la mañana número 1 acerca del profeta y su ocupación, y hablamos acerca de Amós, quién era, qué hacía, cuál era su ocupación y cómo Dios lo llamó y cómo él trabajó para Dios como profeta fiel, firme durante su ministerio. Ubicamos eso en la mañana. En segundo lugar, en la mañana también hablamos acerca del libro y su división. Y vimos que el libro de Amós se divide básicamente en 3 partes. Hay una introducción, versículos 1 y 2, y después habla de las profecías de Amós, capítulo 1, versículo 3 al 2, 16. Segunda sección habla los sermones de Amós, del capítulo 3, 1 al 6, 14. Y en tercer lugar, la tercera sección del libro son las visiones de Amós, capítulo 7, 1 al 9, 15. Y ahí termina el libro. Esta es la división del libro de Amós. De modo que en la sección donde usted caiga, ahí usted sabe si está hablando una profecía, un sermón o una visión que Dios le dio a Amós cuando Dios hablaba por medio de visiones. Dios hoy ya no habla por medio de visiones. ¿Por qué? Porque lo digo yo, Dios ya no habla por medio de sueños. Dios ya no habla por medio de éxtasis. Ojo, hermanos, Dios ya no habla por medio del clima. Dios ya no habla por medio de las circunstancias. Si paso el examen es que es de Dios, si no paso el examen es que no es de Dios. Dios no habla a través de las circunstancias. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo, hermanos, habló. Y él dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy Dios no habla por sueños, hoy Dios no habla por éxtasis, hoy Dios no habla por visiones, hoy Dios no habla por ninguna circunstancia. Dios habla únicamente por medio de su palabra. Y aunque antes lo hizo como con Amós, le dio visiones, hoy Dios nos habla solamente por su palabra. De modo que cuando usted se encuentre con alguien que diga: Dios me habló, un sueño, una visión, está delante de alguien que le habló un ser, menos Dios. Menos Dios. Ese no fue Dios. Hemos hablado de eso en la mañana y también hablamos en tercer lugar acerca del pueblo y su situación, y fue donde nos quedamos. Y yo les comentaba en la mañana acerca del pueblo en tiempos de Amós. Bueno, y este profeta Amós que predicó, un profeta sureño predicándole al reino del norte. ¿Cómo estaba la situación en tiempos de Amós, que Dios tuvo que llamar a Amós y poder enviarlo a predicar al pueblo? ¿En qué situación estaba Israel cuando Amós escribe de parte de Dios? Bueno, en la mañana vimos que eran 2 pecados básicamente en los tiempos de Amós que el pueblo estaba incurriendo delante de nuestro Dios. Primero era una conducta impía. ¿Se acuerdan en la mañana, hermanos, los que estuvieron aquí? Una conducta impía. El pueblo estaba actuando mal con su prójimo, estaba actuando injustamente con el prójimo, estaba haciendo mal con el prójimo, no solamente en lo social, sino también en lo religioso, emborrachando a los nazareos, diciéndole a los profetas: no prediques, vete de aquí. Era una conducta impía en tiempo de Amós. Ahora, esto es interesante porque en tiempo de Amós el pueblo de Israel gozaba de estabilidad, gozaba de riqueza, gozaba de prosperidad, pero esa es la prosperidad del impío. El impío prospera ¿cómo? Sí, prospera en lo económico y nada más. La prosperidad del impío es que le puede ir bien económicamente, pero eso no significa que Dios está contigo. Alguien puede prosperar económicamente y no es por Dios. Satanás también enriquece. Así que el impío, la Biblia enseña, lo hemos predicado hace poco, que el impío puede prosperar en lo económico, pero el impío no prosperará en ninguna otra cosa más que en lo económico, jamás en lo espiritual, jamás en lo espiritual. El tiempo de Amós era así, había una conducta impía, el pueblo estaba pecando de esa manera, pero nos quedamos con el segundo pecado, y es que ellos estaban ofreciendo a Dios una adoración impía. Y quiero que vaya conmigo a capítulo 4, por favor, y retomemos el hilo que dejamos en la mañana. Amós capítulo 4, versículos 4 al 5. Amós 4:4. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión
Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Yo en la mañana les explicaba estos textos, cómo el pueblo de Israel en ese tiempo estaba ofreciendo a Dios, dando sus diezmos, dando sacrificios, ofreciendo su pan leudado, cumpliendo con los ritos de la ley, haciendo lo que la ley de Moisés mandaba, pero en lo oculto, en lo secreto y en la vida cotidiana de las personas, ellos estaban, ¿cuál es la palabra que está allá? Prevaricando, una de las palabras del Antiguo Testamento para referirse a pecado. El pueblo estaba prevaricando, estaba pecando contra Dios. Esto es una adoración hipócrita, es decir, cumplir con ritos externos, pero sin una adoración interna de tu vida para con Dios. Eso se llama hipocresía. Eso se llama adoración hipócrita. El pueblo de Israel en ese tiempo de Amós, ellos iban, ofrecían sus diezmos, llevaban sus cabritos, llevaban sus ovejas, mataban sus machos cabríos, tenían sus fiestas solemnes. Mire por favor el capítulo 5, versículo 21, 5:21, y vea qué tremendo lo que dice Amós 5:21. Aborrecí, está hablando Dios, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. En otras palabras, Dios está diciendo, me chocan tus reuniones. Me chocan tus reuniones. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué interesante, hermanos. Dios le está diciendo, no recibiré, no escucharé, no me complazco en lo que me estás dando. Estos versículos, por supuesto, que toman mucho sentido para la iglesia hoy. Hoy la iglesia puede estar ofreciendo a Dios lo mismo: su oración, su lectura bíblica, su asistencia a la iglesia, sus cantos, sus ofrendas, pero no estar adorando a Dios desde su interior. ¿Qué se llama eso? Adoración hipócrita. Una adoración que consiste solamente en cosas externas, pero no adoras a Dios desde tu interior, con tu corazón, con tu vida primeramente. Eso es el pecado que estaba cometiendo Israel. Lo tremendo de esto, hermanos, es que nos aclara cómo es Dios. Es que el mexicano, vuelvo a nuestra cultura porque es así, hermanos, como mexicanos tendemos a la religiosidad. En la mañana yo decía, el mexicano, nuestro chip es este: mira, haz esto, esto, esto y esto y ya estás bien con Dios. Y el mexicano lo hace por cumplir con Dios, pero jamás entiende que lo que Dios quiere no es que cumpla ciertos actos, que me bautice, que vaya al templo, que diezme, que le dé el avión al pastor y que yo haga mis oraciones cada día. Cumplo, ya cumplí, ya estoy bien con Dios. Esa es la idea del mexicano, porque tendemos a la religiosidad, y actos sin una adoración interna es religiosidad. Y es precisamente el problema que estaba viviendo Israel. Ellos estaban llevando sus diezmos, estaban ofrendando a Dios, estaban haciendo promesas a Dios, estaban llevando sus animales engordados a Dios, lo bueno, pero Dios dice, no lo quiero, me fastidia, no lo soporto, no te oiré, no lo quiero. ¿Por qué? Y aquí está la idea en la que estamos mal los mexicanos, casi desde nuestra cultura, que nosotros llegamos a pensar, sí, Dios le gusta que le hagamos todo eso. Dios no se fija cómo lo hagas, con que lo hagas de corazón, eso es lo que le importa a Dios. No importa cómo hayas estado entre semanas, si ahorita llegas y das tu buena ofrenda, no importa, Dios se olvida de todo eso porque ve lo que le estás dando. Y creemos que Dios es tuerto. Creemos que Dios no ve entre semana, nada más ve lo que estoy haciendo el domingo. Y creemos que Dios nos pasa todo lo que hicimos mal por aquello que estamos ofreciéndole bien. Creemos que Dios es tuerto y que no ve toda nuestra vida. Déjeme decirle, a la luz de Amós, que eso es una adoración hipócrita. Dios no la recibe, Dios no la quiere, Dios no la oye, Dios no la recibe. Y en palabras de Amós capítulo 7 y capítulo 8 dice Amós de parte de Dios: no os toleraré más. La Biblia habla de Dios como un Dios intolerante, hermanos. Esa era la situación del pueblo, su adoración hipócrita, y quiero hablar un poco más de eso.
El colmo de Israel, como les dije, en capítulo 4 nos dice que había sido ya castigado, Dios les había mandado varias pruebas y aún así ellos no habían obedecido. Déjenme ir solamente al material de esta noche. Punto número 4. En la mañana yo hablé acerca de las malas noticias y hoy quiero traerle a usted las buenas noticias. En cuarto punto de nuestro estudio de Amós, le traigo el juicio y su solución. Escuche bien, conecte, hermano. Israel en tiempos de Amós estaba siendo impío y estaba siendo hipócrita en su adoración. Quizá a usted no le gustan mucho las matemáticas, no le voy a hablar de matemáticas, pero usted sabe lo que es una fórmula. Una fórmula. Déjeme hablarle de una fórmula espiritual. Pecado sin arrepentimiento, siempre el resultado es juicio. Pecado sin arrepentimiento, el resultado siempre es juicio. La ecuación es simple: pecado sin arrepentimiento siempre es igual a juicio. Este es Dios. Ante los pecados de Israel y la falta que ellos estaban teniendo, sabemos ya el resultado, ¿no, hermanos? Los que han estado conmigo en estos meses hablando acerca de los profetas, desde que iniciamos en Isaías, pareciera que todos los profetas son canción, ¿verdad? Dicen lo mismo: juicio, 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 juicio. Porque siempre que hay pecado, el pecado exige juicio. Hermanos, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae un castigo. Ahora tú dirás: sí, claro, el que mata lo meten a la cárcel, ese es su castigo. No, te estoy hablando de tu pecado. Tu pecado delante de Dios trae un castigo y ese castigo es la muerte. Y la Biblia enseña que no es la muerte de la tumba, sino es la muerte eterna, la segunda muerte, separados de Dios eternamente, lejos de la presencia de Dios. Nuestro pecado, sea cual sea, es una ofensa al Dios glorioso. Y tú dirás: pero yo no soy malo. Pero completa la frase: tampoco eres bueno. No hay bueno ni aún uno, dice Romanos capítulo 2. No hay ninguna persona en esta tierra que pueda decir: soy bueno, porque todos hemos cometido pecado. La palabra de Dios es clara: si tú has pecado, mereces juicio. Mereces juicio, seas quien seas. ¿Cuál pecado, pastor? ¿Cuál pecado cuenta? Todos cuentan. Todos los pecados delante de Dios son lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ecuación, hermanos? Pecado sin arrepentimiento siempre es igual a juicio. Déjenme mostrarle algunos textos donde Dios le dice a Israel el juicio que iba a venir sobre ellos. Capítulo 5, versículo 27, por favor, vaya conmigo. Amós capítulo 5, versículo 27. Léalo conmigo si es tan amable. Dice la Biblia: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. En otras palabras, Dios está diciendo: por tu pecado te voy a transportar más allá de Damasco. Eso significa: van a llevarte cautivo. Vas a convertirte en cautivo de otra nación. Dios traería como resultado del pecado el juicio. El punto está en que a veces decimos: no, Dios no va a hacer nada con mi pecado. Dios ni ve mi pecado. Dios no hará ni bien ni mal porque no está enterado de mi vida. Claro que lo está, y la Biblia dice que el pecado siempre trae castigo. Mira el capítulo 6, versículo 14, Amós 6, 14, dice la Biblia, último versículo igualmente. Dice: pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Levantará Dios una nación, y esa nación fue Siria, que fue y oprimió a Israel, los llevó cautivos y jamás regresaron a su tierra debido al pecado que ellos tuvieron. Dios hizo eso en su tiempo y llevó cautivo a Israel. Vea por favor capítulo 9, versículos 8. Capítulo 9, versículo 8. Aquí está enunciado el juicio de Dios por el pecado. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿qué, hermanos?
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Una criba es como un colador donde se sacudía para que cayera la cáscara y quedara el grano limpio. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, o sea, nadie se salva. Versículo 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, vean lo que decían en tiempos de Amós la gente, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Qué frase tan impía, ¿no? Estoy pecando, pero no pasará nada. No pasará nada. Si todo el mundo lo hace. No soy ni el primero ni el último que engaño a mi mujer. No soy ni el primero ni el último que veo pornografía. No soy ni el primero ni el último que ando en estos pecadillos. No soy ni el primero, y si otros lo hacen y no les viene nada, ¿por qué me va a venir a mí? Bueno, así de impía era la sociedad en tiempos de Amós, y dice Dios, ni va a ser mal, ni va a ser bien, no nos caerá nada, no nos alcanzará el mal. ¿Se acuerdan cómo decía los capítulos anteriores? Capítulo 6, dice que gorjeaban en sus camas de marfil, bebiendo su vino, disfrutando, según ellos, su pecado, pero Dios les está diciendo, te voy a arrancar de la tierra, te voy a juzgar. Prepárate al encuentro de tu Dios. Este es el juicio, hermanos. Dios anuncia el juicio de Israel, pero hay una solución. Escucha, hermanos, siempre hay una solución al juicio por el pecado. Siempre hay una salida. Siempre hay una mano de gracia extendida. Esas son las buenas noticias. A Israel se le dio y a nosotros también se nos da una salida, una solución al pecado para no caer en el juicio. ¿Cuál es esa salida? Yo se la quiero demostrar, por favor. Si me acompaña al capítulo 4, una vez más. Capítulo 4, déjeme entresacar algunas frases. Capítulo 4, versículo 6. Voy a ir brincando bastante, sígame con su vista. Por favor, yo le digo el texto. Amós 4:6 dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no, ¿qué? Os volvisteis a mí, dice Jehová. No se volvieron a él. Versículo 8, y venían 2 o 3 ciudades a una para beber agua, y no se saciaban con todo, no os, ¿qué? Volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9 al final, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10 al final, hasta vuestras narices, mas no os, ¿qué? Volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11 al final, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuál es el juicio? Versículo 12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Escucha esto, Israel había pecado, Dios le había dado oportunidad, pero ellos no se volvían a Jehová. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué significa volverse a Jehová? Bueno, Amós se los dice de otra manera. Capítulo 5, por favor, versículo 4, donde leímos al inicio. Capítulo 5, versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. La salida para que el pueblo de Israel no fuera zarandeado, no fuera juzgado, era volverse a Jehová. ¿Y qué es volverse a Jehová? Es buscar a Jehová. ¿Y qué es buscar a Jehová? Déjeme darle un texto más. Vaya rápidamente conmigo a Isaías capítulo 55. Vaya este interesantísimo capítulo de Isaías. Isaías 55. Yo sé que usted conoce esta porción. Es una porción familiar, pero déjeme dársela para que usted conecte en su mente lo que le estoy diciendo. Isaías 55. Versículo 6, buscad a Jehová. ¿Ya lo vio? Misma frase. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora Isaías dice lo mismo. Además, Isaías y Amós son contemporáneos.
Amós e Isaías le están diciendo al pueblo, uno en Israel, Isaías en Judá, ambos le están diciendo al pueblo, viene un juicio por tu pecado, pero hay una solución. La solución es, vuélvete a Jehová. Bueno, la solución es, busca a Jehová. Pero creo que hay pocos textos en la Biblia que nos dicen qué significa esto, como lo hace Isaías en su versículo 7, por favor. ¿Qué es esto? Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo es que Dios perdona? ¿Cuándo es que Dios da misericordia? ¿Cuándo, hermanos? Cuando te vuelves a Él, cuando deja el impío su camino, cuando te vuelves a Jehová. Iglesia, eso es el verdadero arrepentimiento. Volverse a Jehová es la manera profética de decir arrepiéntete, arrepiéntete. El arrepentimiento es necesario, es la salida, es la solución al juicio. La única solución del hombre para librarse de la paga de su pecado es que se arrepienta. Y arrepentirse, según Isaías, es dejar tu camino, dejar tu mal camino y volverte a Jehová. Y yo quiero que usted entienda esto una vez más. Yo sé que muchos lo dominan, pero por favor, desentierre estos temas de nuestro corazón tan importantes. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es decir, ¿por qué lo hice? Y jalarme los cabellos, me arrepiento. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse no es morirse en llanto por algo malo que hayas hecho. Arrepentirse es cuando tú vas en un camino en tu vida y te das cuenta que vas mal y que estás ofendiendo a Dios. Y entonces en ese momento viene un punto en tu vida que se llama punto de quiebre. Cuando entiendes que estás mal y entonces detienes tu vida, das vuelta y comienzas a caminar en tu vida en el lado opuesto al que ibas inicialmente. Cambias de rumbo, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. No significa me arrepiento, voy a la iglesia el domingo. No significa me arrepiento, ahora ya voy a empezar a leer más la Biblia. No significa me arrepiento, ay, cómo me duele mi pecado, lo que hice, lo que sufro. Eso no está mal, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Escuchen palabras de Isaías: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Hasta entonces, dice, tendrá Jehová de él misericordia y será amplio en perdonar. Hermanos, escuchen esto. Cuando Amós dice, buscadme y viviréis, es la misma invitación de Isaías al decir, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Buscar a Jehová, hermanos, buscar a Dios, es arrepentirse. No llego tan lejos. Mire, cuando una persona dice ya, ahora sí ya voy a buscar a Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir ya voy a dejar mi impío camino, me voy a arrepentir de mis pecados y voy a dejar que Cristo obre en mi vida un cambio profundo de raíz y que transforme mi interior y que transforme mi vida y que me haga una nueva persona y me haga nacer de nuevo y ahora yo quiero vivir para su gloria. ¿Está diciendo eso? No. Cuando una persona dice estoy buscando a Dios, significa ya voy a empezar a ir a la iglesia. Escúchelo, hermano. Bíblicamente hablando, buscar a Dios es arrepentirse. Escucha esto, ojalá lo captemos. Mientras no te arrepientas con Dios, Dios no te recibe aunque lo busques. No hay otro camino, no hay otra solución, solo el arrepentimiento. Es por eso que el arrepentimiento es un tema muy importante en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, empezando en Mateo, Juan el Bautista irrumpe diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo al predicar su mensaje fue el mismo: arrepentíos y creed el evangelio.
Cuando la iglesia comenzó a predicar y los apóstoles comenzaron a predicar en el libro de los Hechos, el mensaje fue el mismo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento, hermanos, es necesario. Eso es buscar a Dios. Mire, quizá usted está hoy aquí y dice: pastor, yo estaba buscando a Dios asistiendo a una iglesia, a una congregación, y creía que eso es buscar a Dios. Déjeme responderle lo más amable que pueda. Te comprendo. Entiendo que tú tengas o tenías ese concepto, pero la palabra de Dios enseña que buscar a Jehová no es asistir a un templo. Buscar a Dios no es cambiarte de religión. Buscar a Dios no es comenzar a leer la Biblia. Buscar a Dios no es irle a confesar tus pecados al pastor ni al cura. Buscar a Dios es darte cuenta de que en el camino que vas estás mal porque eres pecador o pecadora, que mereces el castigo por tu pecado y que Dios lo sabe y tú en el fondo también, y no lo puedes negar, y que quizás has ofrecido una adoración superficial, temporal, esporádica, pero que en el fondo de tu corazón sabes que Dios no es tu Dios y que nunca te has arrepentido. Eres seguidores de templo, pero no eres seguidor de Cristo. Llegas al templo, pero no llegas a los pies de Cristo. Son cosas distintas, congregación. Buscar a Dios es arrepentirte y venir a sus pies, dejarle que Él cambie tu vida. Y eso solo se hace cuando tú entregas tu corazón a Jesucristo. Si todas las personas que llegan a las congregaciones de esta isla, por no irnos tan lejos, oyeran estos pasajes de la Biblia, buscar a Jehová es arrepentirse. No hay otra forma de acercarse a Dios más que por medio del arrepentimiento. La gente dice: busco a Dios, busco a Dios, busco a Dios, pero no se arrepiente. O dicen: ya voy a buscar a Dios. Ahora sí, este año 2022, vamos, todo con Dios. Hasta lo riman, ¿verdad? Este año sí voy a buscar a Dios. Pero no se arrepienten. Lo único que hacen es, tienen una religión, pero no están realmente con Dios. La solución de Amós, la solución de Isaías, la solución de Dios es la misma hoy, congregación: arrepentimiento. Arrepentimiento es la invitación de Dios para todos. Buscadme y viviréis. Buscad a Dios. Buscar a Dios. Déjeme ser otra vez repetitivo. Buscar a Dios no significa llegar a un templo, no significa ser fiel a una iglesia. Buscar a Jehová es arrepentirte de tus pecados, dejar tu vida de pecado, venir a Dios reconociendo tu pecado, reconocer que mereces el castigo de Dios por tu pecado y apelar aferrándote a los pies de la cruz por la misericordia que en Cristo hay. Y que la sangre derramada del que murió en esa cruz es suficiente para el perdón de tus pecados. Eso es lo único que trae la solución al juicio, que no solo lo de Israel, sino también nosotros merecemos a causa de nuestro pecado. Eso es buscar a Jehová. La gente está engañada creyendo que está buscando a Dios, siguiendo realmente solo una religión. Amós nos enseña lo que realmente es buscar a Jehová. Es arrepentirte, es arrepentirte. Jesús dijo en Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Nota eso de Cristo? Son palabras de Cristo. Dice Cristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es la solución. Jesús lo dijo, Pedro lo dijo: la única solución para evitar el juicio por el pecado es arrepentirse y creer en el Evangelio. Hoy, si alguien se quiere salvar del juicio por sus pecados, la solución es la misma, no ha cambiado. La solución es arrepiéntete y cree en Cristo. Cree en Cristo como Salvador. No te hagas asistente a templo, hazte hijo de Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el Salvador y eso es buscar a Dios. Arrepentirte y venir con fe a Jesucristo. Y si no, dijo Cristo, perecerán, como perecieron en tiempos de Amós. Esto es lo que el pecador necesita escuchar. Eso es lo que necesitamos escuchar, iglesia. Arrepentíos,
arrepentíos. Es el único camino para librarnos del juicio. Y hay un quinto punto. Yo le dije en la mañana, hermanos, les voy a hablar 4 puntos, pero realmente lo que les quiero decir es el quinto. Bueno, llegó ese momento del quinto y último punto, y esto es lo que realmente le quería yo decir desde el principio, pero no se lo podía decir sin poner la base y la plataforma de todo lo que Amós es como revelación de Dios. Y el quinto punto es muy para nosotros, el cristiano y su aplicación. Ok, pastor, ya nos hablaste de Amós. No lo he leído en mi vida, pero el mensaje hizo que se me antojara leerlo. Ojalá que lo lea en casa. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver Amós conmigo? ¿Qué tiene que ver Amós con mi vida? Yo no soy Israel, yo no viví en tiempos de Amós. Amós le habló a Israel, pero yo no soy Israel. Bueno, ahora es tiempo de hablar del cristiano y su aplicación. ¿Cómo aplico el mensaje de Amós a mi vida? Bueno, es muy fácil. 2 cosas. Si usted es una persona que anda sin Cristo en su vida todavía, tu necesidad es muy sencilla. Arrepiéntete y cree en Cristo. Si usted es una persona de templo, de religión, de andar en ambientes cristianos, pero no gozas de una relación personal con Cristo transformadora, donde llena tu vida y Él es el centro de tu vida y vives para Él y Él en ti, entonces lo que usted necesita es arrepentirse y creer en Cristo. Arrepentirse y creer en Cristo. Pero voy a otro lugar, asisto a una iglesia, bien, qué bueno, síguelo haciendo, pero eso no te salva de la condenación y del juicio. Si usted es una persona que no goza de una relación con Cristo, la solución es arrepiéntase y crea en Cristo. No hay otra. Pero déjenme hablarle a ustedes, hermanos de nuestra iglesia, creyentes, cómo aplicar esto a nuestra vida. Y solo traigo una idea que le quiero cerrar y terminar este mensaje así. Dios aborrece la adoración superficial. Lo vimos en Amós, lo comenté un poco, pero déjeme enfatizar más este punto. Creer que adoras a Dios mientras mantienes una vida de pecado, eso es hipócrita. Eso es superficial. Dios lo desecha. Dios lo desecha. No creas nunca que Dios es alguien que compensa. Tú dices, bueno, no leo tanto mi Biblia, soy muy mal cristiano, veo a mujeres, no soy tan bueno, pero vieras que doy buena ofrenda. Con eso Dios equilibra. Dios no es balancero, Dios es justo. Dios no acepta la adoración hipócrita que quizás como cristianos le estamos dando. Si adoras a Dios con hábitos, con actos, con prácticas, con costumbres, pero no adoras a Dios con tu interior, con una vida en santidad y en obediencia a sus mandamientos, estás viviendo en una adoración hipócrita. Dios no quiere actos, Dios no quiere cumplimientos, Dios no quiere cosas externas. Se lo dije en la mañana, eso es fariseísmo. Fariseísmo es cumplimiento de cosas, de prácticas, pero sin esencia interior. Los fariseos ayunaban 3 veces al día, hacían sonar trompeta cuando daban grandes ofrendas, daban diezmos de todo lo que ganaban. Eran tremendamente religiosos, más que usted y yo. ¿Y saben qué les dice Cristo? Hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están sucios. Son como sepulcros blanqueados, quiere decir sepulcros pulidos, pero por dentro están llenos de huesos putrefactos. El fariseísmo está vivo hoy, hermanos, y es uno de los peores males en las congregaciones. Gente que cree estar bien con Dios porque practica cosas, pero no hay nada en su interior de santidad ni de búsqueda de santidad. Una apariencia exterior que el domingo es fácil sostener,
pero que entre semana no haces ni la 10ª parte de aquello que hiciste el domingo, porque simplemente no lo practicas, no es parte de tu vida. Jesucristo dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo es posible tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Si eran ultra perfectos, tenían horarios de oración, cargaban sus filacterias, se sabían la ley de pe a pa, traían en sus túnicas sus bordados, señalando la importancia de la ley en sus vidas. Se congregaban a leer la ley de Moisés en la sinagoga cada sabbat o cada día de reposo. Se sabían la ley aquí, pero Cristo les dice: ustedes son hipócritas. Y cuando Jesucristo les dice lo mismo que Isaías y Amós: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se fija? Lo mismo. Amós e Isaías le dicen lo mismo al pueblo: ustedes están ofreciendo animales gordos, pero lo que Dios quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es tu corazón. Hermano, déjeme hablar unas palabras más. Usted y yo no adoramos a Dios al venir aquí. No adoras a Dios al orar. No adoras a Dios al leer la Biblia. No adoras a Dios al diezmar. Eso es superficial. Tú adoras a Dios cuando cumples el estándar de adoración que puso Dios. Y Dios en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, aquí vienen los requisitos, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración a Dios no es en obras, es en espíritu. Y es en verdad, como dice la palabra de Dios, conforme a su verdad. De modo que el estándar que Dios recibe de adoración no es lo externo, es el interno. Cuando adoramos a Dios con el puro exterior es hipocresía. Pero cuando adoras a Dios con una vida obediente, santa, que busca a Dios cada día, arrepintiéndose, siguiendo sus mandamientos en cada área de tu vida, entonces estás buscando a Dios con una adoración primeramente espiritual, y eso se reflejará en el exterior. No busquemos una adoración externa, sino interna primeramente. Hermanos cristianos, yo quiero pensar que quizá Dios ha dicho lo mismo a usted y a mí. Ya no escucharé sus cantos. Me son fastidiosas sus oraciones. No las puedo ya soportar. Lo mismo que le dijo a Isaías y a Amós para la gente, quiero imaginar que lo dice para algunos de nosotros. Ya ni soporto que vaya a salir. Es más, ni vayas. Te condenas más salir. Tú y yo sabemos cómo estás entre semana, ni vayas. Ahora algunos van a decir: ahí está, ya el pastor dijo que no vaya. Dios conoce nuestra vida, iglesia. Dios sabe si somos sinceros o si somos personas de una adoración superficial. Es en espíritu y en verdad lo que Dios recibe. Cualquier cosa diferente es una adoración superficial, ritualista, religiosa, hipócrita, llana, y Dios la abomina. ¿Cuántos cristianos realmente viven adorando a Dios? ¿Cuántos cristianos vienen al culto realmente para adorar a Dios? ¿Cuántos cristianos vienen a la reunión como iglesia para decir simplemente: palomita en mi lista de la semana de horario, ya cumplí con Dios, ya cumplí, ahora lunes vamos a echarle ganas a lo mío, materialismo, dinero, trabajo? ¿Y Dios? ¿Crees que porque lo buscaste el domingo, Él está contento con eso? Y algunos ni eso le dan a Dios, ni los domingos. ¿Cuántas iglesias estarán adorando a Dios así hipócritamente? Dios no quiere actos externos. Dios quiere toda tu vida. Toda tu vida. Una adoración completa. Fuera de eso, trae juicio. Reconoce tu pecado. Confiésalo a Dios. Da a Dios tu corazón.
y adora a Dios desde tu interior. Que eso nos sirva el libro de Amós. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhortas a examinarnos y salir, si así es necesario, de una adoración hipócrita. Oh Señor, tú conoces esta iglesia. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos pecado. Y el pecado trae castigo. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Señor, tú eres un Dios intolerante al pecado. Juzgas el pecado, castigas el pecado. Pero asimismo, Señor, has dado al hombre una mano de gracia para ser salvo, y esa mano es la mano de Jesucristo. Porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo a morir por nosotros, para que hoy todo aquel que crea en Él con arrepentimiento y fe no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias porque tu mano de gracia sigue extendida para salvar al pecador que se arrepiente. Gracias porque tú diste la solución al pecado y es Jesucristo. Señor, ayúdanos. Somos tan cortos de visión. Nos hemos quedado con una religiosidad, con una vida de templo, con una vida de iglesia superficial, con una vida cristiana mediocre, escueta. Nos hemos quedado con una vida cristiana religiosa, de cumplimiento, pero no de corazón. Señor, haznos entender estas verdades del libro de Amós y ayúdanos, Padre, a tomar la mano de tu gracia para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados, para venir a los pies de Cristo y para entregarte una vida de adoración completa y no solo externa. Señor, libra a esta iglesia de la hipocresía religiosa. Ayúdanos a vivir realmente en Cristo. Y si hubiera alguien aquí, Señor, necesitado de hacer esto y de tomar estas decisiones, tráelo a tus pies. Tráelo a tus pies, Señor. Libra al pecador de su castigo. Y gracias por Cristo, que es el que nos libra. Así, con ojos cerrados y rostros inclinados, solo quiero hacer una exhortación final a todos. Si usted reconoce que no tiene a Cristo en su corazón, no eres un verdadero cristiano, y tú lo sabes en tu interior, puedes tener conocimiento, puedes tener información bíblica y tener una fe superficial, pero Cristo no mora en ti. Nunca le has abierto tu corazón, no sabías que eras pecador al grado de que Dios juzgará tu pecado, y hoy te lo he querido decir por medio de su palabra. La paga del pecado es muerte, pero hay una solución. Cristo murió en tu lugar. Y ahora lo que tienes que hacer es venir a Él con arrepentimiento y fe en que Él es tu Salvador. Y Él te puede dar lo que tú no puedes alcanzar: la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la limpieza de tu vida, la transformación de tu vida. Él puede darte una nueva vida y hacerte su hijo en Cristo Jesús. Sí, yo sé que usted aquí puede tener muchos problemas, puede estar pasando crisis, puede estar pasando dificultades personales, económicas, familiares, matrimoniales, etc. Pero ese no es tu verdadero problema, amigo, amiga. Tu verdadero problema es que estás perdido. Ese es tu problema. Sin Cristo estás perdido. No importan tus problemas terrenales que tienes. Tu mayor problema es que vas camino al infierno si no te arrepientes. Y no puedes hacer nada en tu vida, y Dios no hará nada en tu vida si primero no le buscas, si primero no te vuelves a Él, si primero no te arrepientes y vienes a Cristo con fe porque Él murió por ti. ¿Por qué no te arrepientes y crees en Cristo? Toma esa decisión. Es una decisión. Tómala pronto. Hermanos creyentes, salgamos de la adoración hipócrita. Dios y usted se conocen. Salgamos de allí. Señor, te damos gracias por todo lo que eres en nosotros. Te agradecemos porque nos das estas palabras de exhortación necesarias y te pido que tú obres en cada corazón conforme a tu misericordia. Llénanos de ti, Señor, y de tu palabra, y haznos salir gozosos.
En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.